los libros, soy Mabel López, la doctora en Historia que reseña investigaciones por Internet. Hoy nos acompaña el profesor Roger Pita-Pico, uno de los historiadores más reconocidos sobre el tema de la esclavitud y las estrategias de libertad. Hoy vamos a hablar sobre su última obra, Cuando los claroscuros se difuminan, amoríos entre amos y esclavos en la Nueva Granada colonial. Una obra que acopia varios de los textos que él ha publicado en revistas científicas con una intención muy particular que él nos va a contar a continuación. Entonces, profesor, bienvenido a la historia detrás de los libros y muchas gracias por recibirnos en estas bellas instalaciones de la Academia Colombiana de la Historia. Bueno, Mabel, bienvenida. Sí, el libro está proyectado fundamentalmente para tratar las relaciones entre los amos y las esclavas dentro del marco teórico de los grupos subalternos y de la microhistoria. He realizado una recopilación que, como bien dice Mabel, hice de algunos artículos publicados en revistas y logré ubicar en archivos aproximadamente 112 expedientes alusivos a este tipo de amoríos. El libro va además complementado con 26 testimonios documentales transcritos que intentan escuchar la voz principalmente de las esclavas o en algunos casos de los mulatos esclavos en este tipo de relaciones amorosas de la época. Bueno, profe, antes de que entremos en materia en el libro, estamos aquí en las instalaciones de la Academia Colombiana de la Historia. Hablemos un poco de quién es Roger Pita-Pico. Es politólogo, cómo llega a la historia, cómo un politólogo se enamora de la historia y por qué de esta temática y cómo termina en la Academia Colombiana de la Historia, profesor. Ok, yo terminé ciencia política en los Andes, pero hice la opción en historia, de manera que alcancé a asomarme a esta área y posteriormente empecé a visitar el Archivo General de la Nación y adelantar algunas investigaciones por cuenta propia y a publicar. Las primeras publicaciones fueron aquí en el Boletín de Historia de Antigüedades de la Academia Colombiana de Historia y particularmente me interesé en el tema de la esclavitud y exclusivamente en los negros esclavos del nororiente, de lo que hoy es el departamento de Santander, de manera que esa fue mi primera acercamiento al tema y posteriormente terminé realizando estudios sobre el proceso de independencia, particularmente sobre el reclutamiento de los negros esclavos durante esta etapa de transición de la colonia a la república. Ok, profe, ahora sí vamos un poco al tema que nos ocupa. En el libro usted nos anuncia que hay, digamos, como unos bemoles del tema y es que investigar sobre la historia de los sentimientos, de las emociones, particularmente del amor o de los amoríos, como lo titula en su texto, es complejo en el caso de los esclavizados porque hay unas relaciones de poder y unas jerarquías muy, digamos, específicas del periodo colonial que es absolutamente estamental, ¿no? De hecho, de cierta manera nos anuncia un poquito pues, esta teoría de la subalternidad y también, ¿por qué no?, de la interseccionalidad, donde se mezclan las categorías clase, raza y género, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dificultades de abordar este tema y por qué es importante hablar del amor o los amoríos entre amos y esclavas y entre esclavas y amos, ¿no? Quizás uno de los mayores retos historiográficos es precisamente develar los sentimientos de la época, aspectos que quedaban quizás a la luz en el caso de las personas que pertenecían a los grupos de la élite, de lo cual podemos dar testimonio, cartas, etcétera, del periodo colonial, más quizás durante el periodo de independencia y los primeros años de la República. Pero el reto es tratar de desentrañar los sentimientos de los sectores populares de entonces, de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, y desde luego dentro de ese grupo las esclavas y los esclavos
pues fue mucho más difícil porque, como todos sabemos, ellos no hablaban, no tenían voz, sino los testimonios que sabemos de ellos es casi siempre por efectos de los jueces, de los escribanos, por otras voces que los escuchábamos a ellos. De manera que sí es un reto, sin lugar a dudas, adentrarnos a mirar los archivos y efectivamente la principal fuente documental son los expedientes judiciales y ahí podemos también algunos juicios civiles, como es el caso de las exigencias para que hicieran vida maridable algunos amos descarriados, por decirlo así, pero principalmente están los casos judiciales, ¿no? Son los casos de amancebamiento, de concubinato, incluso de agresiones por efectos de rivalidades amorosas que también se dio en aquella época. Hablemos un poco de eso, profe. No sé pues, si usted lo sepa, pero yo trabajo precisamente con violencia conyugal. Esa es la temática que he venido trabajando. De hecho, usted muy amablemente cita mi libro de maestría allí, Las conyugicidas de la Nueva Granada, y en Morir de Amor, que es una de las últimas publicaciones que hice, trabajé la dinámica de la violencia conyugal. Precisamente hablando de este tema, de las agresiones, de las esposas, de los amos contra las esclavas y de los amos contra los esclavos en momentos de celos y en ese contexto de triángulos amorosos. Quisiera preguntarle si es fácil rastrear en este caso la violencia conyugal en relaciones propiamente o formalmente constituidas, bendecidas por la Iglesia, si es fácil encontrarlo, porque autores como Robinson Salazar Carreño nos dice que hizo una investigación muy importante sobre familias de esclavizados precisamente en San Gil, y que se reseña en el canal La Historia detrás de los libros, nos anuncia que no es fácil encontrar las familias formalmente constituidas de esclavizados, que tampoco es válida la hipótesis de que no existieron, sí existieron, pero no eran numerosas. Hablando de la violencia conyugal propiamente dicha en esas familias formalmente constituidas de esclavizados, ¿es fácil rastrearlas o...? No, yo creo que es muy difícil. Ahora, lo que hay que ver es que lo vemos por la doble vía. Se encontraron también casos de agresiones y de rivalidades, principalmente de las mujeres que eran amantes de los amos. Ese es, digamos, como la mayoría de los casos, pero también vemos situaciones en las cuales algunos de los maridos o parejas de las esclavas que estaban involucradas en líos amorosos con sus amos también entran, digamos, a actuar en estas rivalidades y en estos desencuentros que hay en torno a los líos amorosos. Lo que se puede ver allí es la fuerza de la sociedad patriarcal de entonces, ¿no? Donde el amo prácticamente imponía su poder y su fuerza. En el caso del Chocó si hay una situación, 2 o 3 mulatas que disputaban el amor de uno de los grandes mineros de esta zona, y hubo incluso casos de agresión violenta entre ellas, pero lo que se observa en estas situaciones es que finalmente los amos nunca terminan siendo juzgados, más si las mulatas o negras que estaban involucradas en este tipo de rivalidades. Ok, profe, otra pregunta es, hay una tendencia historiográfica también liderada sobre todo por feministas decoloniales. En el caso colombiano tenemos representantes particularmente en la Universidad ICESI y estuvieron presentes incluso en el Congreso de Historia con una mesa muy, digamos, como inédita, que llamó mucho la atención, que estuvo muy llena, sobre precisamente estrategias de libertad de las mujeres esclavizadas. Ellas tienen un libro que se llama así, Demando mi libertad, sobre estrategias de libertad, ¿no? para obtener la libertad. El profesor Roger nos apunta una hipótesis, y es que la relación o el amorío entre esclavas y amos constituye una de esas estrategias de libertad.
¿Era, digamos, una estrategia preeminente o podríamos estar de cierta forma juzgando quizás injustamente a estas esclavizadas al señalar que pues sus emociones estaban como muy medidas y muy calculadas? Sí, uno de los capítulos del libro precisamente trata de enfocar cómo quedaban los esclavos y las esclavas frente a los estrados judiciales, que es un aspecto interesante, porque si lo vemos a primera vista, lo que se observa es una situación de clara desventaja frente a los amos, que eran los que ostentaban el poder, desde luego por la red de relaciones que mantenían con otros blancos, con otros amos que vivían en las ciudades, pero pese a la pobreza, pese a las dificultades, digamos, para movilizarse hacia la ciudad más cercana para establecer una demanda, lo que vemos también es que principalmente las esclavas utilizaron la vía judicial para reivindicar sus expectativas, y particularmente en el caso de la libertad. Y aquí vemos el principal clamor de ellas. Ahora, lo que se puede observar y concluir de los expedientes que pude recoger es que ellas abogaban más que todo por la libertad de sus hijos, y los casos exitosos que se encuentran particularmente beneficiaron más a ellos que a ellas mismas, de manera que ahí hay una especie de sacrificio de todas las gestiones que ellas realizaron con el fin de reivindicar promesas fallidas de libertad, que fue una estrategia muy usual en esa época de tratar de obtener favores sentimentales y acercamientos con la esclava a cambio de ofrecerle la libertad, lo cual terminaba finalmente siendo incumplida, no solo por el amo, sino también al fallecer este, es decir, por los descendientes que realizaban todo tipo de artimañas con el fin de impedir que esos hijos, producto de esos amoríos intercastales, accedieran a la libertad de acuerdo a la promesa que él había hecho. Que de hecho era muy complejo pues que la mujer pudiera acceder a la libertad, y había más posibilidades que la tuvieran los hijos precisamente por llevar la sangre pues del amo, ¿no? Recordar que en ese periodo la esclavitud no se transmitía por vía paterna, se transmitía por vía materna. Muchas de las estrategias que también señala Robinson Salazar Carreño son precisamente esas, ¿no? De particularmente hombres esclavizados que establecían relaciones con mujeres libres y mujeres mestizas, para que si bien ellos no podían obtener la libertad, sus hijos sí tuvieran la libertad, ¿no? Era como una manera de vivir la libertad por interpuesta persona, ¿no? Sí, pero lo que vemos es, en algunos casos, digamos, la gestión decisiva por parte de ellas de no descansar, de realizar 3, 4, 5 viajes hasta la capital, hacia Santa Fe, hacia Popayán, con el fin de insistir en que se les reconociera sus derechos. Bueno, profe, para finalizar, una invitación a los suscriptores de la historia detrás de los libros, y pues a todos las historiadoras y los historiadores que ven nuestro canal y que van a mirar, a leer su libro, una invitación donde lo pueden adquirir, cómo lo pueden adquirir, y cuál es como el valor agregado que usted le quiere comunicar a nuestros suscriptores para que adquieran su obra. Bueno, honestamente, cuando revisamos estos casos, yo creo que superan cualquier novela todos los hechos que allí se recrean. Lo que se puede observar allí es que los amoríos entre amos y esclavas tuvieron como espacios diferentes, escenarios desde trapiches hasta algunos lugares abandonados cerca a las ciudades, y yo creo que nos hace falta adentrarnos a profundizar sobre los sentimientos intercastales. Yo creo que es un área en la cual debemos seguir avanzando, particularmente las descripciones documentales que he incluido. Yo creo que son una voz principalmente de las esclavas y de los esclavos comprometidos en este tipo de amoríos, que puede ir desde aquel
amo en la ciudad de Girón que le cortó la oreja a su esclavo al sorprenderlo acercarse a la habitación de su esposa. Y otra dimensión que también explora aquí, que son las máximas transgresiones a las relaciones de pareja, como fue el caso de los matrimonios, que los hubo, muy pocos, pero los hubo, que era prácticamente un desafío a la sociedad de entonces. Por otro lado, los curas descarriados, algunos que terminaron comprometidos sentimentalmente con algunas esclavas, y por otra parte las agresiones y los estupros, las violaciones que hubo también con algunas esclavas, que es, digamos, como un aspecto un poco borroso que es importante seguir avanzando y definiendo un poco hasta qué punto fue estupro, hasta qué punto pudo haber un consentimiento, porque eventualmente en muchas de estas relaciones no podemos decir que fueron forzosas o que fueron impuestas por el amo. Desde luego que las esclavas tuvieron sentimiento, desde luego que las esclavas pudieron sentir algo, ¿no? por su amo o por el hijo del amo, de manera que es también un sentimiento natural. La invitación es para que puedan acercarse a este libro, que se puede conseguir actualmente en Universilibros, está en el Fondo de Cultura Económica, en los próximos días va a estar en la librería Lerner y posteriormente puede estar incluso disponible en la versión digital, en PDF, en librería de la U. Bueno, profe, lo felicitamos por esta última obra, esperamos que sea muy leída y muy comentada, muy reseñada. Muchas gracias por invitarnos y ahora vamos a hacer con el profesor un pequeño recorrido por la Academia Colombiana de la Historia para que de paso ustedes la conozcan. Recordar que los fondos de la Academia Colombiana de la Historia están siendo transferidos al Archivo General de la Nación, así que próximamente todos los fondos allí en el lugar habitual al que solemos ir los historiadores. Muchísimas gracias. La Academia Colombiana de Historia nace en el año 1902, cuando apenas el país estaba recuperando del fragor de la Guerra de los 1000 días, en la misma época en que surgieron otras academias, como lo fue la Academia Colombiana de la Lengua. Esta academia se formó con el apoyo del entonces Ministerio de Instrucción Pública, en el intento por tratar de sistematizar el trabajo en torno a las labores que hacían algunos aficionados a la historia. Ese mismo año en que se fundó el Boletín de Historia de Antigüedades y se fundó el primer tomo de la Biblioteca de Historia Nacional. Igualmente la Biblioteca Eduardo Santos se fundó a los pocos años, que hoy cuenta aproximadamente con 20.000 ejemplares. ¿Cuál es el proceso editorial en la Academia Colombiana de la Historia y cómo se pueden sumar los egresados de las universidades, de maestrías, doctorados que quieran publicar? Bueno, la Academia cuenta con un gran acervo de publicaciones, más de 400 libros y 873 ejemplares del Boletín de Historia de Antigüedades, que es nuestra revista institucional. Cualquier historiador de cualquier universidad puede presentar trabajos, particularmente para el Boletín de Historia de Antigüedades, siguiendo las normas que se envía a pares evaluadores, e igualmente también puede presentar propuestas para publicar libros al director de publicaciones, Roberto Lleras Pérez. Es decir, la academia no está cerrada a publicar únicamente a los miembros de la institución, sino que eventualmente está abierta para los profesores de todas las universidades del país. Entonces están bienvenidos a presentar artículos sobre historia nacional que enriquezcan nuestras publicaciones. Bueno, en tiempos de pandemia se cerraron pues, desde luego las sesiones que realizamos aquí en la sede de la calle 10, 895, pero en materia de publicaciones siguió con el mismo ritmo y particularmente con la colección Bicentenario de la Independencia 1819-2019, y ahí se han publicado obras como por ejemplo los sermones que ordenó publicar el vicepresidente Francisco de Paula Santander a los curas de la Nueva Granada. Se reeditó la obra de David Bushnell, El régimen de Santander, así también como Repúblicas en armas de Imán Thibault, la segunda edición de Reclutamiento de negros esclavos en las guerras de independencia, de quien les habla, de Roger Pita, cartas
de la vida familiar, una obra que fue compilada por las historiadoras Inés Quintero y Victoria Peralta. De manera que es muy amplio el abanico de opciones y particularmente centrado en tiempos del Bicentenario en el proceso de independencia. Las obras de la Academia se pueden conseguir aquí mismo en la sede de la Academia, en la Candelaria, o en la librería Lerner, también en versión digital, en PDF, librería de la U, también puede acceder a la compra de nuestras publicaciones.